Buenas tardes en España, buenos días en México. Un gran saludo y esperando que estén muy bien y pasándola muy bien en este congreso. Muchas gracias a quienes lo organizan, especialmente a mi amigo Miguel Ángel Álvarez Areces. Les voy a presentar la ponencia El ferrocarril y el carbón, los detonantes de una región económica en el noreste de México. Soy Camilo Contreras Delgado y soy profesor e investigador del Colegio de la Frontera Norte en Monterrey, en el norte de México. El propósito de esta ponencia es mostrar cómo fue que el internamiento del ferrocarril internacional de Texas hacia el norte de México, propiamente en el estado de Coahuila, detonó un entramado de ramales, de rieles, y conectó minas y procesadoras de carbón, traslado del mineral, eh, hacia el norte, es decir, hacia Estados Unidos, pero posteriormente también detonó toda una cuenca de explotación de carbón y posteriormente ese sistema ya de ferroviario permitió que se extendiera sobre todo por el norte y centro de México, la actividad industrial de la fundición, de la siderurgia y de la producción de acero. Coahuila es un estado en el norte de México rico en varios minerales, pero me voy a concentrar principalmente en el carbón. Este mapa es muy ilustrativo porque presenta una línea de ferrocarril desde San Francisco en California hasta Nueva Orleans. Entonces se han de imaginar en toda esta gran ruta por el sur de Estados Unidos la necesidad a finales del siglo XIX de carbón mineral para funcionar como combustible de las locomotoras. Fue así como el empresario ferrocarrilero Collis Potter Huntington invierte en el tendido de rieles hacia el sur de Texas a través de lo que es el estado de Coahuila para llegar a la zona minera del carbón. Aquí se puede ver la evolución del tendido de rieles. En el primer mapa apenas hay algunas líneas negras marcadas. En el segundo mapa ya aparecen varias líneas y aquí me refiero a este internamiento por el noreste del estado de Coahuila, donde viene ya marcándose el ferrocarril internacional hasta llegar a este punto que es la cuenca carbonífera actualmente. Ya para 1898, esa línea del ferrocarril internacional se conecta con otras ya existentes para entonces integrarse al resto del sistema ferroviario de México, tanto pues a finales del siglo XIX como a principios del siglo XX, cuando ya vemos en el último mapa donde está cubierta gran parte del territorio mexicano. Entonces vemos que inicialmente esos fueron los objetivos del ferrocarril internacional: extraer carbón para que funcionara como combustible, pero también conectar al ferrocarril con el resto del país de México. Así surgen entonces esta cuenca carbonífera y se va a conectar la línea hacia el suroeste del estado en Torreón, que más adelante toco esa parte, con otros estados como Durango, pero también con Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, básicamente por el norte del país y por el centro de la República Mexicana. Este es el primer ramal que facilitó la apertura de la primera mina en esta zona, que fue el pueblo de San Felipe y después el Hondo hacia 1884. Pero este solamente es un ejemplo. Muchos de estos proliferaron por el resto de la cuenca carbonífera, por donde se fueron abriendo más minas, estableciéndose
procesadoras para el beneficio del mineral, pero también llevando gente, porque eran lugares deshabitados y entonces aquí viene la migración, tanto de México como de otros países. En un momento hablo de eso. Estos son aspectos de los primeros campamentos de mineros que llegaban, como sucede en muchos lugares del mundo, que llegaron trabajadores sin sus familias, solo hombres, y entonces más que hogares eran campamentos y lugares de servicio como hospitales que aquí se ven en una de estas naves para los trabajadores. Fue así como entonces se va extendiendo el ferrocarril hacia el sur del país. Ya nos olvidamos entonces de lo que pasó en Estados Unidos, porque nos interesa ver cómo esto fue factor para extraer el mineral de esta cuenca carbonífera y surtir hacia fundidoras y siderúrgicas del resto del país. Solamente como ejemplo, la medida de la tarifa McKinley, que era un impuesto sobre el mineral que no era beneficiado, el que entraba así sin procesar a Estados Unidos, era grabado con impuestos, lo que da lugar a que se establezcan fundidoras, refinerías, siderúrgicas del lado de México. Entonces, esta tarifa tuvo un efecto de industrialización de la minería del lado mexicano. Algunas escenas de lavadoras y de fundiciones, y esta es muy importante, que funcionó en el estado de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, de 1900 a 1986, que era una gran planta, la primera integrada en América Latina y con miles de trabajadores. Pero lo importante aquí es, regresamos a la cuenca carbonífera, porque esta planta extraía su carbón desde la carbonífera. Y entonces era integrada porque tenía sus propias minas, tanto de hierro como de carbón, producción de hierro primario, producción de acero para laminación, así como laminado en sus diferentes etapas. Eso es lo que lo hacía como una empresa integrada. A lo largo de este ferrocarril se fueron integrando infraestructura que ahora tenemos como patrimonio principalmente inmueble. Aquí me voy a referir a este nodo donde tenemos la ciudad de Sabinas. Y, bueno, antes ahí está en la frontera este puente del ferrocarril fronterizo en Eagle Pass, Texas, y Piedras Negras, Coahuila. Estos son los hermanos Grace, Alberto y Walter Grace, que uno diseñó y el otro construyó el puente. Por fortuna tenemos en el archivo o en el centro de documentación del Museo del Ferrocarril en Puebla documentos históricos, mapas, fotografías que nos ayudan a reconstruir esta etapa de la minería del carbón. Y son fotografías antiguas. Por fortuna se conserva el puente casi en su estructura original. Pero ahora quiero brincar al servicio o al valor social que ha tenido este puente, no solamente como un vía de comunicación, sino también como un valor social en cuanto que ha sido en ocasiones el único lugar de cruce cuando hay crecimiento del río por las inundaciones provocadas por huracanes u otras tormentas. Esta es la de 1922, esta es la del 58, la de 1971 y más reciente todavía en 2010. Por eso es que vemos que aunque está la estructura original, vemos este agregado, esta ampliación que es para el cruce peatonal, de ahí que el puente no solamente es para cruce del ferrocarril, sino también ya para el cruce de la misma población. Luego también encontramos un valor cultural, por lo que significa la recepción de una cabalgata, que es la conmemoración de la fundación de esa ciudad, que dije se llama Sabinas. Es una cabalgata que dura 7 días y que termina en el puente y que conmemora la fundación de ese pueblo después de una caravana
de finales del siglo XIX. Y bueno, en esa zona que describí de las primeras mineras, como es el Hondo, todavía quedan algunos muros de almacenes, algunas baterías de hornos. Por fortuna no están muy accesibles, por lo que entonces no han sido tan destruidos, están perdidos prácticamente en el monte y con dificultad para acceder a ellos, pero entonces sí es necesario un registro, sí es necesario un inventario y un rescate de estos lugares. Estamos haciendo apenas algunos levantamientos preliminares, pero sí sabemos que tienen un gran valor histórico para esa región. Entonces, es así como esta vía, esta que estoy señalando aquí con el cursor, que venía de Texas, el Ferrocarril Internacional, así se llamó inicialmente, dio lugar a toda esta cuenca, donde ya tenemos muchos pobladores, y destaco también las descendientes de eh, trabajadores que llegaron de Japón, de China, y sobre todo los descendientes de Japón que ahora se reagrupan y están encontrando parte de sus raíces y conexión con Japón para pues reconocer sus orígenes y reconstruir la memoria colectiva de los abuelos o de los padres que llegaron a trabajar a esta zona. Ya para terminar, solamente muestro algunos restos. Esto ya es de maquinaria más reciente, pero me refiero a ella porque son de los escasos restos muebles que fueron originalmente de American Smelting and Refining Company, la ASARCO, que luego pasó a manos de Industrial Minera México, IMSA, y que cerró hace un par de años, pero desafortunadamente no se tiene un plan de rescate o de restauración, que hay muchas naves, mucha maquinaria, como ustedes pueden ver, y que pueden ser parte de un gran museo, un gran ecomuseo con naves, el silbato, las estructuras ahí, como pueden ver ustedes, la generación, plantas de generación de electricidad, etcétera, que puede ser único no solamente en esta región, sino en el país, en cuanto que es la única cuenca carbonífera que se explota de manera industrial y de manera económica. Pues muchas gracias, agradezco su atención y espero vernos pronto por allá.